Shalom, bendiciones para todos nuestros queridos seguidores de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Les saludamos con un amor fraternal desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones desde la sede de Tunja y para todos aquellos que se conectan a través de nuestras redes sociales, del canal de YouTube. Hoy tenemos una enseñanza maravillosa que queremos compartir con mucho amor, pero también con mucha determinación con ustedes y con sus familias. Que el Padre Eterno guíe su camino a través de su Santo Espíritu para que las Escrituras se abran al entendimiento y para que transformen la mente, los pensamientos y el alma, para que seamos más dignos de la estatura del varón perfecto en este tiempo y para nuestras generaciones. Continuando un estudio precioso del libro de Devarim de Deuteronomio, vamos hoy a estar hablando acerca de Devarim capítulo 3. Por eso te pido por favor que especial atención, si tienes tu celular, desconéctate, permite que este sea un tiempo de mucha intimidad con el Padre y de mucha reflexión en cuanto a la condición de tu alma, de tu familia, de tu ministerio, querido pastor, pastora que nos sigues y nos escuchas, para que a través de la escritura podamos hacer algo bien hermoso, entender la voluntad divina del Padre para este tiempo. Por eso, haciendo un recorderis de todo lo que hemos venido trabajando, de todo lo que hemos venido aprendiendo a través de esta preciosa escritura, quisiera compartir algo bien especial. El propósito del escrito sagrado de Devarim, de la mano conjunta con lo que muchos intérpretes de la escritura, muchos estudiosos han dicho, definitivamente sí es un escrito que guarda mucha relación. Algunos mencionan que es la segunda Torá o el resumen de la Torá, pero junto con eso, que también es muy cierto, tiene un significado muy profundo que quiero compartir contigo, porque al teniendo claro de cuál fue el propósito del Padre para escribir Devarim o Deuteronomio, vamos a entender todo este caminar de cada uno de los capítulos y cada uno de los versos. Por eso, entendiendo Devarim como como el momento en que el Padre nos revela y abre la ventana para que podamos entender que el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a un nuevo lugar donde se demandan cambios, a entrar en espacios, en leyes y en deberes, donde tenemos que ajustarnos y donde tenemos constantemente que aprender y crecer, entendiendo que ese es así comienza el propósito de Devarim. En medio de todo este proceso, pues va a haber aflicción que nos va a llevar a la madurez, que va a hacer que nuestra alma esté en una humildad para que podamos, como personas sensatas del Padre y siervos y siervas del Elohim Altísimo, aceptar ser formados hasta la estatura de Yeshua. De esa manera va el Padre a trabajar íntimamente. El Padre abre la ventana para que podamos asumir todas estas leyes y cambios, para que asimismo podamos trabajar profundamente de adentro hacia afuera, en la identidad de nuestro hogar, en el resguardo. Y Devarim habla del trabajo interno, de ese trabajo en nosotros como templos del Espíritu Santo, para que así podamos sesgar nuestro camino y podamos establecerlo por la mano del Padre en el cimiento, en los principios de la primogenitura de Yeshua, nuestro Salvador, para que sean abiertas las puertas de la formación íntima que el Padre solamente prepara para los que le aman. La Escritura, a través de este precioso escrito de Devarim, lo que quiere es la confirmación, como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces, y cosas que ojo no vio ni oído escuchó y que no han sido elevadas al corazón del hombre, son las que el Padre tiene preparadas para los que le amamos. Así que este es el propósito de Devarim. El Padre nos abre una puerta, le abrió una puerta al pueblo de Israel antes de pasar el Jordán, para que entendiera que llegó el momento de aprender cosas nuevas, leyes
aprendernos a mover en un ambiente sin variar los principios, trabajando profundamente en nuestra alma para asirnos a la cabeza, al cimiento que es Yeshua, y así trabajar fuertemente para que el Padre, a través de todo eso que nos va a enseñar, podamos llegar a la estatura del varón perfecto y junto con ello transmitirle a todas las generaciones y a todas las personas con las que nos vamos a cruzar y encontrar en el camino la verdad del Padre sin añadir y sin quitar. Entendiendo entonces este propósito precioso y este principio de Devarim, vamos a dar lugar y vamos a dar tiempo y espacio para poder hablar acerca de Devarim capítulo 3. Ha sido descrito los siguientes acontecimientos, por eso quiero aprovechar este tiempo para que recordemos en el capítulo 2 para hacer un empalme y ver un poco del contexto para que podamos entender qué estaba pasando o qué pasó en el capítulo 3. Mucho tiempo anduvieron rodeando la montaña de Seir. Arranca el capítulo 2, haciendo un recorderis de lo que ya habíamos estudiado. Y allí hay un término bien especial que es el término Seir. Si tú lo puedes ver en Devarim, Deuteronomio capítulo 2, verso 1, encontramos el término Seir. Y Seir significa, Seir era donde se estaban ubicados los hijos de Esaú y sus hermanos habitaban en esa montaña. Por eso en ese lugar estaba tratando de surgir hacia arriba. Seir significa tratar de surgir hacia arriba o superar las asperezas, la rebeldía, los demonios, los que no se sujetan, los temores. Ese término seir significa eso, significa tratar de surgir, tratar de salir, tratar de superar las asperezas. Y mucho tiempo, dice ahí, si tú lo puedes leer, en Devarim capítulo 2, uno dice que mucho tiempo estuvieron en ese lugar. Por eso es tan tremendo que 38 años estuvieron en ese lugar, tratando de superar las asperezas, la rebeldía, los demonios que venían controlando ciertas áreas de la vida y también la no sujeción y los temores y miedos. Por eso, así en el verso 1, es lo que estaba pasando. El dato interesante es que duraron 38 años allí, casi que todo digamos, el recorrido por el Midbar, el desierto, lo pasaron en este lugar. Pero ahí en el verso 1 dice, luego nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino del mar de Suf, como Yahweh me había dado. Durante mucho tiempo anduvimos rodeando la montaña de Seir. Pero ya en el verso de ahí en adelante, Yahweh da la orden en Devarim 2:6 que no atacaran a los hijos. Mira lo que dice el verso 6. La comida que coman, en el verso 5 Devarim 2:5, haciendo un recorderis. De los hijos de Saúl, dice, ellos les tendrán miedo, pero ustedes tengan mucho cuidado. Verso 5, no los ataquen porque yo no les daré nada de su tierra, ni lo de la planta de su pie, ya que la montaña de Seir se la ha dado en posesión a Esaú. Entonces reciben el padre les da una orden que al llegar a encontrarse con los hijos de Esaú, que no los atacaran porque había propósito, y nos vamos a dar cuenta que a varios de los pueblos con los que se encontraron, el pueblo de Israel, el padre les dijo que no los atacaran porque había un cumplimiento, y había unas promesas. Pero quiero detenerme solamente en dos palabras del verso 6, 2:6. Y ya lo vamos a entender más adelante porque lo tratamos ahorita para entrar al estudio del capítulo 3. La palabra Akai y la palabra Maín. La palabra Akai significa sustento y alimento, y la palabra Mahín significa manantial. Y era la orden que el Padre les dio, que tenían que ellos cubrirlo. O sea, tenían que ellos pagarlo, pagar el alimento y pagar el manantial, lo que es el Mahín, el sustento. ¿Por qué el Padre les daba esa orden? Porque el Padre, cuando quiere introducir a un pueblo, en el caso de Israel, da una orden que el sustento o alimento, y así como la reserva, lo profundo, el manantial, lo más interno, es responsabilidad nuestra. Y aquí es algo bien hermoso que el Padre quiere enseñarnos.
La responsabilidad de mantener nuestra vida al servicio del Padre en la santidad y en el amor y aún en el sustento personal depende de nosotros. No es responsabilidad ni de la comunidad, no es responsabilidad ni del pueblo, es una responsabilidad de cada uno. Otro término interesante en el verso 9 del capítulo 2 es el término Moab. Y Moab significa precipicio. ¿Por qué Seir? ¿Por qué Moab? Porque son pueblos que el Padre le ordenó a Israel que no atacara, porque ya les había prometido a Moab, les había dicho que a Esaú ya les había dado promesa. Pero mira lo que significa el término. El término Moab significa precipicio, significa abrupto. Así que el Padre les estaba evitando que cayeran en esa condición, les estaba diciendo, mi palabra se cumple aún con pueblos que son enemigos suyos, porque se los había prometido. Y mira otro punto interesante en Devarim 2, 14, 15, es donde menciona que en ese tiempo, dice, tiempo desde Cades Barnea hasta el arroyo de Sereb, es un tiempo de 38 años, y dice, es el tiempo en que perecieron los hombres de guerra. En todo esto que vamos hasta el verso 14-15 del capítulo 2, haciendo ese recuento de lo que ya habíamos estudiado, quiero rescatar que el Padre tomó ese tiempo para cumplir su promesa dada a todo el pueblo de Israel, que ninguno de los varones de guerra mayores de 21 años iba a pasar a la tierra de Canaán. Duró 38 años para que se mudara la generación, murieran los que habían desanimado al pueblo, y mientras que iba levantando una generación nueva. Como el Padre lo había jurado, el Padre lo había prometido. Pero tan interesante, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3, creeríamos que esa generación nueva que se levantó en esos 38 años sería una generación renovada, una generación que ama y teme a Yahweh, una generación que le sirve, pero vamos a notar y vamos a encontrar que cargaba muchas de las raíces que hicieron que sus padres, o sea, los cabezas tribales que salieron de Egipto, perecieran en el desierto, y vamos a mirar por qué. En el verso 19 al 23 encontramos un término, el término Amón. Ya lo estudiamos, pero tú lo puedes puedes estudiar en casa el capítulo 2, que hace parte de todo el contexto del capítulo 3, y estoy tomando algunas palabras interesantes como Moab, que significa precipicio, y del verso 19 al 23, Amón, que significa eclipsar, todo lo que te opacaba, todo lo que se oscurecía. En el verso 24 al 25 encontramos el término Arnón, que significa crujir, significa clamar, significa gritar. Y antes del verso 25 dice, comenzaré a poner el temor y pavor de Israel sobre los pueblos de la tierra, en el verso 25. Y mira tan especial esto. Le había dicho que ciertos pueblos, a los moabitas, a los hijos de Esaú, no los tocaran, no los enfrentara. Pero a partir del verso 25 le dice, pondré el temor que tú tenías, Israel, lo pondré en las naciones y en los pueblos. Y ellos temblarán y se angustiarán delante del pueblo de Yahweh. Y mira que esto acontece, como nos lo explicaba nuestro siervo, en el desarrollo del año 40. Eso significa justo antes de la entrada a la tierra prometida. Ese temor el Padre lo puso en los pueblos que iban a enfrentar a Israel. ¿Por qué razón? Porque era así, porque eran pueblos más fuertes, más aguerridos, pueblos más violentos, pueblos sin temor de Yahweh, pueblos inmisericordes. Y era necesario, como siempre, una intervención divina para que el mismo Padre asegurara en el alma de cada israelita que su palabra se iba a cumplir y que el pueblo lo iba a creer. Y en muchas ocasiones el Padre debe permitir, y siempre lo hace así, porque el Padre nos enseña que sin Él no podemos hacer nada. Sabemos la Escritura cuando nos dice que la batalla es de Yahweh, pero Él también se asegura colocando el temor y el miedo en los pueblos, ese mismo temor que a veces se infunde dentro del mismo pueblo del Padre cuando va
a conquistar o cuando va a un desafío grande como en el que estamos en esta hora. En el otro punto interesante es que menciona en Devarim 2:30-31 Sehón, rey de Hesbón, y el término Sehón significa tempestuoso, pero tiene una raíz que es suak, que significa barrer y limpiar, y Hesbón significa estratagema, adorno o trama maliciosa. Por eso está muy relacionado ese término Hesbón con las maquinaciones en los pensamientos. Y vamos a ir a ese verso 30 y 31 porque también, esta porción de la escritura ya es mencionada en el capítulo 3. Por eso voy a retomarla allí para entrar en el contexto y ya pasamos al capítulo 3. Mira lo que dice Devarim 2, 30-31. Pero Sihón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por allí porque Yahweh, tu Elohá, le había obcecado o le había endurecido su espíritu, endureciendo también su corazón a fin de someterlo como sigue todavía hoy. Y Yahweh me dijo, mira, voy a comenzar a entregarte a Sihón y su territorio. Empieza la conquista, apodérate de su territorio. A partir de Sehón, el Padre comenzó a darle a Israel la orden de conquistar. Pero hay algo interesante que pasó con Sehón y con Hesbón, y tú lo puedes seguir leyendo casi hasta el final del capítulo 2, es que le dio la orden de que no dejara nada. Mate hombres, mujeres y niños. Y dice, el mismo Abba Santo hace que los pensamientos se vuelvan arraigados en aquellos que no quieren obedecer ni dejarse guiar. Las personas, porque si lo tomamos de una manera literal, este fue el momento en que Israel se enfrentó le habló primero, mandó a sus príncipes Israel para hablar con Sehón, que lo dejara pasar. Pero Sehón, endurecido en su espíritu, se opuso y comenzó a hacerle frente a Israel, a no dejarlo pasar. El padre le habla a Israel y le dice, entra y conquista, pero esa es el literal, la parte textual de este capítulo, pero lo interesante es el significado de cada uno de los términos, porque la escritura es eterna de ayer, hoy y para siempre, y es totalmente aplicable a la condición en la que, las comunidades se encuentran, especialmente cuando hay un cambio, cuando hay una transición. Y una de las cosas que el Padre comenzó a trabajar profundamente y va a comenzar a trabajar profundamente en el alma, y la orden que nos está dando a través de Sehón, rey de Hesbón, es limpiar las maquinaciones del pensamiento. Allí es donde el Padre comienza a trabajar en nosotros. Hay que limpiar toda trama maliciosa, toda estratagema, toda maquinación aquí en el pensamiento que nos haga o que nos pueda hacer desistir de avanzar en el camino. Por eso lo primero que se le opuso al pueblo de Israel fue las maquinaciones de su pensamiento representadas en Sehón, rey de Hesbón. Y mira lo que dice la escritura. Mira lo que dice en el verso 31 del capítulo 2 dice, Yahweh me dijo, mira, voy a comenzar a entregarte a Sidón y su territorio, empieza la conquista, apodérate de su territorio. Comienza la ocupación, toma posesión de su tierra. Y esta expresión representa, toma control de todo lo que los pensamientos equivocados han avanzado en el territorio de tu alma. Toma el control, dice, conquístalos. Y mira que esta es una orden dada al pueblo de Israel y es una orden dada de manera directa a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que podamos entender que los pensamientos en este lugar antes de una transición no pueden ser los mismos pensamientos que vamos a tener allá. Hay muchas cosas todavía que la mente piensa, maquina, que hace que el alma se contamine y que el mal avance en el territorio del alma y genere parálisis, genere incredulidad, en algunos genera
incertidumbre, genera depresión, en algunos genera duda, en algunos ya ocasionó en muchas personas inclusive el rechazar el llamado y el postergarlo. Y quiero decirte que cuando el Padre da una orden, debemos avanzar conforme a su voluntad perfecta, porque si no lo hacemos y permitimos que los pensamientos y las maquinaciones nos engañen, vamos a salir gravemente perjudicados. La orden que da el Padre es en el verso 34. Mira la orden tan clara. Dice, nos apoderamos entonces de todas sus ciudades y las consagramos al anatema toda la ciudad, hombres, mujeres y niños, sin dejar superviviente. Porque a veces muchas personas dicen que el Padre a través de esto es el Padre y misericordia, que no sé qué, un poco de cosas. Pero el Padre sabía que este Seón, en el pensamiento de Israel para este tiempo, la orden que significa eso, el verso 34, es que no podemos dejar ninguna maquinación de las que veníamos pensando. No podemos dejar nada allí. Cuando dice, habla de hombre, mujer, está hablando, hombre, mujer y niño, está hablando aún las cosas que se convierten en una iniquidad en nuestros pensamientos, que vienen de nuestros abuelos, que vienen de nuestros antepasados, que vienen de nuestros padres, que vienen aún de nosotros mismos. Y eso tiene que ser totalmente arraigado. El verso 34 dice, en esta versión, que la versión de Jerusalén, dice que no dejaron ni un superviviente. En la Reina Valera dice que no dejaron ni a un vivo. ¿Qué fue lo que les permitió el Padre tomar de ese territorio? Y ahí también vamos a encontrar otra cosa bien interesante. En el verso 35 del capítulo 2, Yahweh ordena, dice, y de ello podrán tomar las behemá, el behemá, o sea, el ganado, y las shalal, los despojos. Mira tan interesante esto. Entonces, ¿qué haríamos nosotros hoy en día? ¿Qué podríamos rescatar de nuestros pensamientos? ¿O qué podríamos dejar allí? ¿Sabes? Lo que podríamos dejar allí, después de erradicar totalmente todas esas maquinaciones de nuestra mente, es aquello que no nos contamine, es aquello que no pervierta el camino, es aquello que no nos genere duda. Y sabes, querido hermano, querida hermana, si todo tu pensamiento te ha llevado durante toda tu vida a dudar y a entrar en esa incertidumbre y a tener esa duda, pues ya llegó el momento. Si no hay nada que rescatar, pues no rescates nada. Elimina todo eso. Renueva el espíritu de vuestro entendimiento, dice la Escritura, y no te conformes a este tiempo. Y esa es la orden que le da, porque mira que la palabra behemá, ganado, la palabra behemá significa un ser mudo. Es toda la voz que no te contamina. Y las palabras, los pensamientos que no te contaminan, son los pensamientos que vienen de la mente de Yeshua. Por eso, si tenemos la mente de Yeshua, los pensamientos de Él son buenos. Nunca nos van a contaminar. De pronto, si hay algo si definitivamente no tienes nada que rescatar de tu vieja manera de pensar, pues déjala, quítala de tu alma y de tu vida, porque eso te está limitando para la gran transición que se avecina, para el gran cambio que se avecina en tu vida, para ese llamado precioso que el Padre pone en tus manos, para ese propósito que tienes con ese pueblo, que tienes con esa comunidad donde tú te encuentres. Si no hay nada de tu vieja manera de pensar que te sirva para el propósito que tienes, como lo dice aquí en el capítulo 2, quítala, acábala, destrúyela, no te sirve, y renuévala y permita que el Padre hable su bendita voz a tu mente. También habla de shalal, que es el despojo, y dice shalal, el término shalal significa dejar caer o desnudar. Mira tan interesante. Y eso significa quitarse la fachada, quitarse toda falsa cobertura, porque dice que es desnudar. Y dice ese término shalal dice, tiene que hacerlo con violencia. ¿Sabes? Los pensamientos y las fachadas son dos de las cosas en el alma que se aferran al ser humano y son muy difíciles de quitar. Porque es mucho más fácil mantener mi manera de pensar
o mi manera como me vean las demás personas que asumir la condición de mi padre, la que él quiere. Pero dice aquí, ese término shalal demanda una acción y es violencia, con violencia. O sea, es algo que tienes que y tenemos el deber de trabajarlo y trabajarlo con una determinación para que no siga afectando nuestro futuro y el propósito que el Padre tiene. En el verso 36, antes de entrar al capítulo 3, ya estamos por llegar allí, pero era muy importante hablar de este contexto. Encontramos tres términos y te pido por favor que los registres, anótalos porque los vamos a ir viendo en el desarrollo del capítulo 3. El primer término es Arar, el segundo término es Arnón y el tercer término es Galaad. Mira lo que significa Arar, lo que desnuda, lo que arrasa. Arnón significa clamar y Galaad significa pervertir o revolver o revolcar o repetir un testimonio. En otras palabras, dañar el testimonio significa Galaad. Y quiero dejarlo allí porque lo vamos a tratar ya en el desarrollo del 3, pero ten en cuenta ese significado de estas tres palabras, Arar, Arnón y Galaad. Ahora, con este proceso vivido por el pueblo de Israel y totalmente aplicado a nuestro tiempo, vamos a ver qué nos indica nuestro Padre Eterno a través del capítulo 3. Entonces ya sabemos dónde estaba, en qué momento estaba. Acababa de conquistar a Sejón, ¿sí? A Sehón, rey, a Sehón de Hesbón. Y viene ahora el capítulo 3, que en algunos escritos, en algunas traducciones, lo titulan los primeros hasta el verso 11, perdón, lo llaman como la conquista del reino de Og. Entonces vamos a ir analizando del verso 1 al verso 7 y vamos a ir verso a verso determinando qué el Padre nos quiere enseñar. Vamos a leer del verso 1 al verso 7, dice: Luego torcimos y subimos camino de Basán. Og, rey de Basán, salió a nuestro encuentro con toda su gente y nos presentó batalla en Edrei. Yahweh me dijo: no lo temas, porque yo lo he entregado en tus manos con toda su gente y su país. Harás con él lo que hiciste con Sihón, el rey amorreo que habitaba en Hesbón. Aquí es donde se enlaza con el contexto que estábamos hablando. Y dice en verso 3, Yahweh nuestro Elohá entregó en nuestras manos también a Og, rey de Basán, con todo su pueblo. Lo derrotamos hasta no dejarle ni un superviviente. Nos apoderamos entonces de todas sus ciudades. No hubo ciudad que no le conquistáramos. 60 ciudades, toda la comarca de Argob, del reino de Og en Basán. Plazas fuertes, todas ellas con altas murallas, puertas y cerrojos, sin contar gran número de la ciudad de los pericitas. Las consagramos al anatema, como habíamos hecho con Sihón, rey de Hesbón. Consagramos al anatema de toda la ciudad, hombres, mujeres y niños, aunque guardamos como botín todo el ganado y los despojos de estas ciudades. Es muy similar lo que aconteció con Sehón, rey de Hesbón, pero ahora pasa con Og, el rey de Basán, en el territorio de Edrei. Entonces vamos a analizar qué significa. Ya comprendimos que el Padre, él estaba ordenando al pueblo de Israel, como nos ordena y nos enseña ahora, que limpiemos, que barramos, que exterminemos toda maquinación de nuestro pensamiento que pervierte el presente y futuro de nuestro propósito, que lo limpiemos, que lo desarraiguemos con violencia, que nos quitemos toda fachada, que nos presentemos desnudos ante el Padre Eterno para que su bendita cobertura nos proteja. Pero ahora mira otro aspecto tan interesante, que el Padre le está ordenando al pueblo de Israel que totalmente extermine, y nos lo está diciendo ahora. Voy a tomar tres términos: Basán, Og y Edrei. Mira lo que significa Basán. Basán tú la encuentras en la red, la encuentras y aún hoy en día es una llanura muy fértil. Era donde encontrábamos, por ejemplo, Gadara.
donde encontramos los altos del Golán hoy en día. Pero mira el término Basán, ¿qué significa? Significa el lugar de la serpiente. ¿Hacía relación con qué? El lugar de la serpiente es un símbolo de riqueza, fuerza y prosperidad natural. ¿Qué significa Basán? Basán significa todo lo que en tu alma esté arraigado a este sistema inmundo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Mira la relación tan tremenda. Todo lo que tenga que ver con el mundo, las riquezas, las posesiones, la vanidad, los deseos de la carne son territorio de serpiente. Son lugar donde la posibilidad de ser engañados por el mal es todos los días y a toda hora. Eso significa Basán, significa una llanura que no tiene piedras. Mira tan tremendo este término. Si tú recuerdas que el camino de la salvación, ¿cómo es? ¿Es ancho o es angosto? Es angosto y es pedregoso, lleno de espinos. Pero Basán significa llanura sin piedras, o sea, camino espacioso. Mira lo que significa el término oje. Significa redondo, significa girar, significa hornear. Entonces, si el Padre le estaba ordenando a Israel que enfrentara a Og, el rey Og de Basán, mira lo que esto ocasiona. Si Basán es el símbolo, una llanura sin piedras, un lugar de la serpiente, Og significa darle vueltas. Y Edrei, el término Edrei, significa que no quede ni memoria. En otras palabras, en el verso 1 encontramos, del verso 1 al verso 7, que lo que el Padre le estaba ordenando al pueblo, como nos lo ordena hoy en día, es que con violencia tienes que eliminar y quitar de tu vida todo lo que en el mundo y del sistema, en la naturaleza natural y carnal, te tiene dando vueltas. Te tiene girando y vuelve y caes en lo mismo y en misma situación, y un día quieres servir al Padre, al otro día quieres comprar una casa, un día quieres leer la escritura, otro día quieres sumergirte y conseguirte un mejor trabajo, otro día quieres tener la mejor casa, otro día quieres tener el mejor carro, la mejor ropa. Eso significa rey de Basán. Significa dar vueltas en el territorio de la serpiente, en el camino espacioso, en la llanura sin piedras, en el camino ancho que conduce a la perdición del alma. Por eso el Padre le ordena a Israel: extermínalo y que no quede nada. Porque mira tan impresionante, dice: no tengas temor de él. Mira el verso 2 del capítulo 3, vamos a repetirlo, dice: Yahweh me dijo, no lo temas, porque yo lo he entregado en tus manos con toda su gente y su país. Harás con él lo que hiciste con Sihón. ¿Recuerda lo que hicieron con Sihón? Sihón era limpiar las maquinaciones de los pensamientos. Y aquí el Padre le está ordenando lo mismo que te ordené hacer en tu alma y tu mente, limpiar las maquinaciones de tu pensamiento. Ahora te estoy ordenando: arranca todo lo que te mantiene en el lugar espacioso, en el lugar de la serpiente, todo lo que te mantiene dando vueltas, dando vueltas. ¿Sabes? Cuando el alma determina profundamente amar y servir al Padre, lo primero que el Padre rompe son los círculos. Los círculos que le mantienen al alma en un lugar de la serpiente. Errores tras errores, equivocaciones ministeriales, equivocaciones familiares, equivocaciones personales. Pero si vamos y analizamos cuál fue la causa de todos estos errores, nos vamos a encontrar que siempre el alma estuvo sesgada a mantenerse en el mundo y en el sistema. A esto lo acompañan las falsas seguridades, lo acompañan las maquinaciones en los pensamientos. Por eso el Padre, la misma orden que da para quitar esos pensamientos equivocados, es la misma orden que da a través de Og
para salir de ese sistema. Y dice que va a ser algo va a ser algo que va a ser violento. El término Edrei significa eso. El término Edrei viene de una raíz primitiva que es Sara con Z y significa que no quede ni memoria, no debe quedar nada. ¿Y sabes por qué? Porque muchas personas quieren asumir un llamado y un propósito con su vieja naturaleza y eso no puede pasar. Va a ser imposible, difícil. Quieren asumir un llamado y un propósito celestial con pensamientos, actitudes y comportamientos naturales. Quieren manejar un propósito donde el Padre lo es todo y se encarga de todo con nuestro propio pensamiento. Y eso no puede pasar, querido hermano y querida hermana. Por eso mira tan tremenda la orden que le da. Acaba con todo. Y entendiendo esos términos, Basán, Og y Edrei, dice, no tengas, en el verso 2, no le tengas temor de él. Mira tan hermoso el Padre, porque conoce perfectamente la condición de nuestra alma, pero nos dice hoy, no le temas, no le tengas temor. ¿Por qué razón? Porque esa palabra temor es un término hebreo que es morá, tilde la A, y significa espanto, aterrador, y proviene de una raíz primitiva que es amedrantar, atemorizar. Por eso el Padre, conociendo nuestra condición, nos dice, todo lo que te ha atemorizado dejar, todo lo que te amedranta, todo lo que genera ese espanto, esos temores y esos miedos por soltar o por dejar cosas del mundo, el Padre dice, no temas, no tengas temor de él. ¿Y por qué? Porque el Padre dice, lo estoy poniendo en tu poder. Y esa palabra poder significa que nos está dando la facultad. Si hay una buena voluntad, si hay una lealtad y una sinceridad en nuestra alma, porque hermano, esto se trata, querido hermano y querida hermana, esto se trata de ser honestos. En este punto, recuerda que el Padre también nos dice que tenemos que presentarnos sin máscara, sin nada, sin fachada. Esto se trata de ser honesto y reconocer que hay cosas que aún nos atan a este sistema o atan a la persona, muchas cosas que le hacen temer, pero el Padre dice, no te preocupes porque lo estoy colocando en tus manos. Te estoy dando la capacidad para que con mi ayuda lo puedas vencer. Ahora, dice acá, el término, dice, hombres y territorio, son almas que están en el territorio de la serpiente. Cuando dice que estaban toda esa, acaba con esos hombres, ahí dice también, y esto también implica salir, cortar con personas que aún están militando en el sistema. Querido hermano, la escritura siempre nos va a hablar de en qué posición tú estás. O estás con los que sirven al Padre Eterno o no estás. Entonces, es una decisión personal que jamás el Padre obliga, que sigas compartiendo con personas que tú ya bien sabes que abandonaron el llamado o quieras estar al lado de personas que hemos recibido ese propósito celestial. Es una decisión personal. ¿Por qué razón? Porque las personas que no están en el propósito, pues si no están en el camino del Padre, si no están en la obediencia o en su pureza y santidad, pues están en el territorio de la serpiente, están en el sistema y en el mundo. Entonces es una voluntad que el Padre pone en tu alma. ¿Qué deseas hacer? Porque el Abba Santo dice, harás como le hiciste a Sehón, rey de Hesbón. Harás lo mismo. Y dice el verso 3, acaba con todo. Mira que el Padre no te da pie ni me da pie, no nos da pie para guardar algo. Dice, acaba con todo. Y es muy interesante ver el significado del término acabar. Acabar viene de un término hebreo que es kalá y significa de perecer, destruir. Pero mira tan interesante estos tres significados de ese término. Determinar, efectuar y resolver. Mira tan interesante. Lo que el Padre le está diciendo es determina, efectúa y resuelve. No le está dando otro camino al pueblo de Israel con ojo. Determina, efectúa y resuélvelo. Y mira que
El Padre Eterno deposita toda esa responsabilidad en nosotros, pero junto con esa responsabilidad, también nos da las herramientas y nos da su promesa y nos da su respaldo. Entonces es interesante que lo analicemos y lo actuemos de esta manera. Entonces es muy importante que analicemos y entendamos que lo que el Padre la orden que le estaba dando a Israel, como lo la da ahora, determina, efectúa y resuelve. Graba estas palabras en tu alma, en tu mente, porque nadie lo va a hacer por ti, querido hermano y querida hermana. Nadie lo va a hacer por tus hijos ni por tus hijas. Esto es una determinación que depende mucho en su totalidad de la ayuda del Padre, pero el Padre jamás nos va a obligar a hacer algo que no querramos, que no nos determinemos, que no actuemos o efectuemos y que no querramos resolver. Ahora, el verso 4 dice: tomamos todas sus ciudades. Mira lo que dice el verso 4 del capítulo 3. Nos apoderamos entonces de todas sus ciudades. No hubo ciudad que no les conquistáramos. 60 ciudades, toda la comarca de Argob, del reino de Og en Basán. Aquí hay un término bien interesante en el capítulo 4 y en el verso 4 del capítulo 3 y es tomar, tomamos. Y ese término tomar es el término lakat, que significa atrapar, ocupar y cazar. Y también encontramos el término argob, que significa amontonar y apilar. Entonces mira lo que el Padre dice: después de que nos determinamos, efectuemos y resolvamos, ahora lo que tenemos que hacer es ocupar. Tenemos que tomar el control de esa situación que venía, que nos afectaba, que nos desviaba del camino, que nos mantenía en el sistema, y le tomamos control de ella para que nunca más vuelvan a hacernos daño. Es una tarea que toma tiempo, es una tarea que tenemos que tenernos paciencia, pero una paciencia activa, dinámica. Es una condición de nuestra alma que nos lleva poco a poco a ir venciendo, poco a poco a ir avanzando. Es como cuando la persona tiene algo de sobrepeso y se determina, efectúa y resuelve. ¿Qué haría allí? Pues se determinó que va a bajar de peso, pero si se queda con la determinación, pero no comienza a efectuar y no comienza a actuar, con toda seguridad que no va ni a mejorar su salud ni a bajar de peso. Pero cuando comienza a efectuar, comienza a mirar que comienza a generar cambios, transformaciones. Entonces la persona comienza a hacer sus rutinas de ejercicio poco a poco, 15 minutos, 20 minutos cada día, y ya después, cuando comience a ver resultados, se da cuenta que lo está resolviendo. Así es también el camino de la fe. Así es también cuando el Padre nos da un llamado, cuando el Padre nos dice: lacat, atrapa, ocupa, caza, haz tu trabajo y después resérvalo, guárdalo para ti. Mira tan hermoso el Padre. Menciona un término que es bien interesante, por eso te invito profundamente que nunca dejes pasar una coma, ni una tilde, ni una palabra de la Sagrada Escritura. En el verso 4 habla de 60 ciudades. Y entonces algunos intérpretes se quedan en que realmente son 60 ciudades, un término muy literal. Pero ¿sabes qué significa la palabra ciudad? La palabra ciudad significa abrir los ojos. Tan interesante, ¿no? Significa avivar, significa despertarse. El término 60 es un término que indica siempre imperfección, ¿sí? Por la gematría y bueno, algo que no quiero detenerme en este momento, pero siempre cuando tú encuentras un número antes de un 7 o un 70 o un 77, en la escritura siempre comienzas a mirar el contexto y el entorno, lo que rodea ese número, y siempre es algo de imperfección. Entonces lo que el Padre nos está indicando con esas 60 ciudades es que estamos en una condición de imperfección. Abre tus ojos, despierta, aviva eso, retén todo ese esfuerzo y esa determinación y trabaja porque depende de ti y de mí. Ahora mira, también el verso 5 dice:
plazas fuertes, todas ellas con altas murallas, puertas y cerrojos, sin contar gran número de ciudades de los perisitas. Mira que esas ciudades fortificadas, dice, abrir los ojos a lo que nos tenían limitados. Ese término, ciudades fortificadas, las ciudades significa abrir los ojos, el término ciudad o ciudades, y fortificado significa limitación, significa lo que nos mantenía escondidos, los que nos mantenía oculto. Los muros altos, los muros, la palabra muro significa pared y barrera, y los altos significa cosas imposibles. Entonces el Padre en el verso 5 nos está diciendo, después de determinar, efectuar y resolver, mira que habían cosas que eran para ti paredes y murallas, barreras, que te parecían impenetrables, difíciles de superar, pero lo que el Padre nos está indicando en el verso 4 y en el verso 5 es, toma, controla, ocupa, amontona, abre tus ojos, porque eso tienes que derribarlo, tienes que derrotarlo, tienes que botarlo al piso. Y en todo este precioso proceso, el Padre nos ayuda. ¿Qué más necesitaríamos? ¿Qué ha sido imposible para ti? ¿Qué te ha limitado tanto que ha sido una muralla que no has querido pasar? ¿Qué ha sido ese limitante en todos tus antepasados? No sé, un pecado, pobreza, enfermedad, falta de propósito, falta de llamado, debilidad espiritual. ¿Qué ha sido? Y el Padre dice, abre tus ojos, aviva, despiértate, coge ese muro, esas paredes y esas barreras que al parecer del hombre son impasables y destrúyelas, tómalas, derríbalas. Mira que el término puerta y barras, el verso 5 describe que las murallas en las ciudades 60 estaban amuralladas y que tenían puertas con cerrojos o con barras. La palabra puerta es el término delet, que significa algo oscilante. Viene de un término raíz hebrea, un término hebreo, una raíz que es dalá, que significa liberar y sacar, y el término barras significa cerradura, y viene de una raíz que es barak, la palabra barras, que significa huir. Entonces el Padre está diciendo, toma esas ciudades fortificadas, o sea, abre tus ojos, avívate, despiértate, porque las murallas van a ser derrotadas con el poder del Padre eterno. Y a través de las puertas significa vas a liberarte y vas a huir de esos cerrojos y de eso que te tenía atado. Es una determinación en el alma. Mira que en todo este proceso del verso 1 al verso 5, en el capítulo 3 de Devarim, en todo es una determinación del alma. Es un proceso que solamente va a tomar vida si tú accionas y si tú decides resolverlo. Por eso es algo que depende totalmente del Padre, que nos da toda la facultad, pero también nos da la facultad porque hay una determinación en nosotros. Si esa determinación comienza a ser fluctuante, no vamos a ver el resultado. No vamos a ver el resultado si aplazamos, si postergamos. Eso se llama hoy en la actualidad como procrastinar. Procrastinar es aplazar y aplazar y aplazar lo que en un momento te determinaste a hacer. No, lo hago mañana. No, voy a cambiar de alimentación. No, lo hago mañana. No, voy a hacer ejercicio. Me determino. No, lo paso para mañana. O voy a asumir el llamado. No, lo postergo para un mes, 2 meses. Ha llegado el momento de que te determines y que tomes una decisión, porque así es lo que de Devarim 3, Devarim capítulo 3, del verso 1 al verso 5, que llevamos estudiando de lo que el Padre quiere que hagamos. Se lo ordenó al pueblo de Israel de una manera natural. Conquistaron al territorio de Basán, Og, destruyeron todo eso, pero está indicándonos para nuestra vida en el plan que el Padre determina para nosotros. Ahora, sin contar también, hay 60 ciudades amuralladas con puertas y cerrojos, pero también habían otras ciudades que no tenían muros. Y allí tan tremendo, a veces las personas se dedican
a derribar esas murallas tan tremendas. Y eso hace que pierdan la visión que el Padre tiene también muchas alternativas. Cuando el Padre menciona ciudades sin muro, significa abre los ojos porque hay cosas que no tienen barreras. En otras palabras, al finalizar el verso 5, el Padre le está indicando al pueblo de Israel, como nos lo indica ahora a nosotros, mira que hay miles de oportunidades que no tienen ni barrera, que no tienen puertas y que no tienen cerrojos, que están a la mano para que tú las tomes. Si lo tomamos de una manera natural, hay muchas oportunidades laborales en las que tú tienes toda la capacidad, que de pronto no te has arriesgado a asumirlo. Pero también hay muchas alternativas dentro del propósito divino donde podemos ser usados como siervos, como personas que atendemos niños, que atendemos mujeres, que atendemos hogares, que atendemos ancianos, que predicamos la palabra, que somos usados para liberar, somos usados para sanar, somos usados para enseñar su escritura. Esas ciudades sin muro, el Padre lo que nos indica de una manera tan hermosa es, oye, tente la confianza porque tengo toda la oportunidad para ti en el lugar a donde yo te estoy colocando, donde te estoy estableciendo. No es en otro lugar, no es a tu parecer, sino allí en ese lugar hay ciudades sin muro. Y unas ciudades, abre tus ojos porque las oportunidades que hay son innumerables. El único limitante realmente viene muy arraigado desde tus antepasados, en tu alma y en tu mente. Y el Padre te está diciendo, quita las maquinaciones de tus pensamientos y rompe con todo aquello que te ata al mundo. Por eso, mira, ahora vamos a continuar aquí en el verso 6. El verso 6 dice acá la escritura, consagramos al anatema como habíamos hecho con Sihón, rey de Hesbón, consagramos al anatema de todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. Así como lo hicieron con Sehón, rey de Hesbón, da la orden el Padre. Ese término destruir es una palabra, eso tiene una raíz hebrea que es harán, con calfin al principio, que significa separar. Y le dice hombres, mujeres y niños. Todo lo que comprende una generación maldita, llena de iniquidad, de mucho tiempo, y sabes, especial atención, muy arraigada al alma. Mira, todos tenemos que reconocer que hay cosas tan arraigadas al alma, tan aferradas al alma, que aún en nuestro camino que ha sido tan bendecido por el Padre, aún a muchas personas se les dificulta soltarlo. Es difícil. Pero sabes, aún por eso, no podemos permitir que eso se transfiera a las generaciones que vienen. Es una responsabilidad. Y le hablo especialmente a los padres, papitos, mamitas, que ya tienen sus hijos o que son futuros padres. Si haya un trabajo que nos hemos concentrado con mi esposa por mucho tiempo, es que nada que haga maldita nuestra generación va a permanecer en nosotros. Nada de lo que permanezca en nuestra generación va a pasar a nuestra generación. Es muy importante que el trabajo que tú comenzaste permanezcas en él si realmente el Padre ha puesto el amor por esos hijos hermosos o esas hijas que tú tienes. Mira, querido hermano y querida hermana, en esto el Padre con el tiempo va llevando a que el alma nuestra merme mucho. Es más, debe mermar hasta que ya todo se concentra en que nuestra generación no va a llevar ninguna iniquidad de nuestras generaciones pasadas. Cuando tú veas que tus hijos y tus hijas temen y sirven al Padre Eterno, voluntariamente y con profundo amor y demostraciones de servicio, podrías tomar tú un reposo, pero instantáneo, porque debes y debemos seguir orando y orando hasta que nuestros ojos se cierren. Y esa es la orden que el Padre da en el verso 6. Dice, destruyan hombres, mujeres y niños. Significa acaben con todo lo que hace maldita o que podría ser maldita
una generación tan hermosa como la que viene tras de nosotros, nuestros hijos e hijas, y no solamente los que son naturales, no, los que son de nuestra sangre, sino también los de nuestro pueblo. ¿Sabes? No podemos ser, digámoslo de esta manera para que no suene fuerte, no podríamos ser como ajenos, no podríamos ser egoístas en pensar solamente en nuestros hijos, porque los hijos de mi hermano, las hijas de mi hermana, ellos hacen parte también de mi generación, hacen parte de mi herencia. Si yo me guardo para el Padre junto con mi hogar y doy testimonio para mis hijos, también doy testimonio para los hijos e hijas de mis hermanos. Si veo que los hijos de mis hermanos están titubeando en su camino y puedo yo a través de una oración, de una intercesión, a través de un acercamiento, a través de enseñar la escritura, a través del amor por ellos, en muchas ocasiones del apoyo económico que pueda hacerlo, es mi deber porque es trabajo que ellos no caigan en esa maldición. Y recuerda lo que habíamos hablado ahorita, es algo que está tan arraigado en el alma que tenemos que trabajarlo todos los días hasta asegurarnos que ya no esté. Mira ahora lo que dice el verso 7. El verso 7 dice, de Barín capítulo 3 dice, aunque guardamos como botín todo el ganado y los despojos de estas ciudades. Ya había pasado con Sejón, rey de Hesbón, le había dado el padre en Devarim 2:35. Y quiero aquí detenerme en ese término que es Behemá y Shalal, y ya habíamos hablado. Puedes tener todo lo que no afecte tu camino, eso significa ganado, Behemá. Todo lo que no afecte tu camino. Si hay algo, y esto es algo que es una determinación. Behemá y Shalal, o sea, ganado y despojo, tienes que sentarte y reflexionar y poner delante del Padre qué hay de tus generaciones pasadas que puedas poner al servicio de las generaciones futuras. Y querido hermano, no te vayas a asustar, no te vayas a atemorizar. Si encuentras en esa reflexión de la mano con el Santo Espíritu que no hay nada, no te preocupes, no te sientas mal. ¿Por qué razón? Porque es maravilloso que tú te des cuenta que está en tus manos preciosas hacer que todo sea diferente para las generaciones que vienen. Si no hay nada que rescatar, si no hay nada que tomar para sí, no hay problema. Suéltalo, abandónalo. Es que yo soy así, es que mis padres fueron así, es que yo soy mal geniado, si eso no te sirve, si eso te costó tanto trabajo sacarlo del alma, y ya que te diste cuenta y reflexionaste, definitivamente, y te hace mucho daño y le puede hacer daño a las generaciones, determínate, actúa y resuelve. No te tardes. ¿Por qué razón? Porque cada día que tú pierdes en eso, es un día que lo pierden tus generaciones. Es un día que lo pierden tus hijos. Es un día que lo pierde tu hogar, que lo pierde tu alma. Y sabes, cuando tú tienes 20 y tienes 30, tú dices, el mundo, yo lo cojo a dos manos, tengo tiempo. Pero cuando tú ya tienes 50, 60, ya cada día y cada instante cuenta. Cada segundo, ya dice, no puedo perder un instante de tiempo. Entonces, si eres joven o si tienes un hogar joven, trabaja porque te vas a dar cuenta que cuando llegues a esa edad madura y acataste esta instrucción, vas a tener una vejez de mucha bendición. Y sabes que va a tener reposo tu alma por tus hijos. No hay nada más hermoso que tener el reposo de hijos e hijas que le sirvan al Padre Eterno, que están libres de las maldiciones, porque tú en un momento tomaste la determinación que de tu pasado no sirve nada, no hay problema. Por eso Pablo dejó establecido algo muy hermoso. De lo pasado no tengo memoria, ni viene más a mi pensamiento. Dejando lo que está atrás, me proyecto a la meta del supremo llamamiento, que es en Yeshua. Cuando se toma esa determinación tan hermosa, estoy pensando en mis hijos, estoy pensando en los hijos de mis hermanos, estoy pensando en mi generación,
Estoy pensando en todo ese grupo precioso de jóvenes de nuestra comunidad que ahorita están pequeñitos, de 3 años, de 2 años, que no han nacido, que están por nacer. Y los estoy proyectando en mi alma y en mi mente en la eternidad de Yahweh a 20 años, 30 años. Y ellos van a ser los que predican, los que enseñan, los que llevan la palabra, que forman una generación, hogares de propósito, hogares de bendición. Y anhelamos profundamente con mi esposa, como muchos hogares, ver a nuestros nietos y bisnietos, si el Padre nos lo permite, servirle al Padre eterno, ya con la certeza completa de que no hay una maldición en sus vidas generacional, porque por una determinación en un momento dado lo decidimos. Ahora, mira el verso 8 tan hermoso. Dice, verso 8 dice, así tomamos entonces de mano de los dos reyes amorreos el país de Transjordania, desde el monte Arnón hasta el monte Hermón. Aquí encontramos dos términos, Arnón y Hermón, del monte Arnón hasta el monte Hermón. Recordando, ya lo habíamos hablado en el contexto, Arnón significa opacar, eclipsar. Y dice que lo tomaron desde Arnón hasta Hermón. Y mira lo que significa Hermón. Hermón significa abrupto. Tiene una raíz que significa acabar, asolar, dedicar, hacer morir, separar. En el verso 8, el Padre nos está indicando que ya tomaste esa decisión de lo pasado, ¿no? Pero aún de tu propia vida tienes que quitar todo lo que te opacaba y todo lo que te eclipsaba y todo lo que te hacía morir. Querido hermano y querida hermana, ¿qué te hace morir? ¿Qué te desanima? ¿Qué te hace separarte del camino? ¿Qué trae problemas a tu hogar? ¿Qué trae problemas a tu ministerio? ¿Será una actitud? ¿Será un mal comportamiento? ¿Será falta de consagración? Y dice que todo lo que desde todo lo que nos eclipsaba hasta todo lo que hacía morir, tomó control el pueblo y lo conquistó. Mira tan tremendo, tomó el control y lo conquistó. Por eso el Padre nos dice, amado, amada, reflexiona, ¿qué te opaca? De pronto es que no eres tan sociable, o de pronto es que eres muy sociable, de pronto es que hablas mucho. ¿Qué será? No, no lo sabemos. No lo sabemos, pero si eso te genera problemas con tu entorno, pues toma una decisión, porque de pronto eso puede hacer morir o puede generar una separación con tus hermanos, con tu pueblo, entre tu mismo hogar. Yo conozco hogares de pronto yo tengo unos muy cercanos, familiares, que el esposo y la esposa trabajan en la misma casa y, ¿sabes? No se ven en todo el día. Es impresionante. Uno trabaja en un cuarto, el otro trabaja en otro cuarto y tienen el teletrabajo, pero es tan impresionante que se ven a las 6 de la mañana y vuelven y se ven a las 11 de la noche. Y yo les dije, ¿cuánto tiempo les va a aguantar su hogar así? ¿Cuánto tiempo les va a aguantar? Y tienen ya un bebé, tienen un niño, mi sobrino, que es muy allegado, y tienen el bebé y saben, trabajan los dos en la misma casa y contrataron a una señora para que se los cuide. Esto es algo que yo no comprendo, sí es algo que yo no entiendo. Pero así como, pues no son personas creyentes y pasan por esas situaciones, pero si tú que eres creyente y ya tienes un propósito y un llamado bien hermoso, y hay algo que te está eclipsando, que te está opacando, que no deja que la luz de Yeshua brille en ti, y que aparte de eso te tiene asolado, te está robando la consagración, te está haciendo morir lo hermoso que el Padre, ¿sabes? Toma la determinación y conquístalo, quítatelo de tu vida. Quítatelo de tu vida porque no te sirve. Y mira que ahí vamos a entrar en el verso 9 a dos cosas delicadísimas que vamos a leerlo. Dice el verso 9: los sidonios llaman a Hermón Sarión y los amorreos lo llaman Sanir. Recuerda que es Hermón. Hermón es un término hebreo que significa abrupto, pero proviene de una raíz primitiva que es haram, que es lo que ya hablamos: hacer morir, separar, perder, acabar. Menciona aquí los sidonios y menciona los amorreos en el verso 9. Sidonios y amorreos.
Los sidonios llaman a Hermón, lo llaman Sirión, y los amorreos llaman a Hermón Senir. Entonces, mira el significado y el juego de estas palabras. Primero vamos a recordar quiénes eran los sidonios. Los sidonios eran habitantes de la ciudad fenicia de Sidón, lo que en la actualidad es el Líbano, y se caracterizaban por tres cosas especiales. Eran unos idólatras malvados, se caracterizaban por hacer cultos con inmoralidad y orgías sexuales, y siempre se caracterizaron por hacer frente al pueblo de Israel. Idólatras malvados, cultos a Baal, cultos con inmoralidad sexual. Los amorreos, el fundador de los amorreos, mira tan interesante, era un rey que se llamaba Hammurabi. Quiero contarte rápidamente. El rey Hammurabi estableció el código Hammurabi. Y recuerda cuando Sara no podía concebir. Y entonces dio a su sierva a Abraham para que se allegara a ella y a través de una, digamos, una postura en rodillas pudiera simular que Sara era la que daba a luz y la que dio a luz fue su sierva y tuvo a Ismael. Ese proceso está dentro de las leyes del código Hammurabi. Entonces, los amorreos, mira, los amorreos siempre son y han sido hasta la actualidad enemigos y tropiezo para la casa de Israel. Dice en Ezequiel 16, 3 y 45 que los amorreos siempre son la raíz de la decadencia de Israel. Por eso no podemos pasar por alto ese verso 9, porque los amorreos llaman a Hermón, lo llaman Senir, y los sidonios a Hermón lo llaman Sirión. Entonces vamos a ver qué significa Sirión y qué significa Senir. Sirión es el término hebreo, bueno, tiene una raíz más antigua que el hebreo, más bien sidonia, sirofenicia, que significa el Señor que lucha, cubierto con una capa de nieve. En otras palabras, es lo que mantiene entenebrecido tu entendimiento y que causa una muerte espiritual y física. Eso es Sirión. Y Senir significa enemigo, ser puntiagudo, ser ese que genera herida, que te aborrece. En otras palabras, cuando el Padre habla en el verso 9, que los sidonios, ese pueblo, esos enemigos del pueblo del Padre, que generan entenebrecimiento espiritual y muerte, son enemigos en la actualidad también de manera permanente. Mira, ese Sirión es algo que comienza a generar una capa de nieve. La capa de nieve genera un enfriamiento a lo que está interno y eso genera un entenebrecimiento. El entenebrecimiento significa que aún por más de que tú te esfuerces, no vas a poder comprender la voluntad divina. Y si no comprendes la voluntad divina, estás lamentablemente en el camino de la muerte espiritual y en algunas ocasiones la muerte física. Ahora, el senir significa lo que te lleva a aborrecer al Padre. Siempre esa es la razón del amorreo. Y siempre el pueblo de Israel, en el pasado, en la antigüedad, como ahora, vamos a estar rodeados de sidonios y de amorreos. Pero el Padre dice en el verso 8, los conquistamos. Mira tan tremendo. El Padre dice, los conquistamos. Desde lo que nos eclipsaba, lo que nos opacaba, hasta lo que nos hacía morir, lo conquistamos. Y se levantó los sidonios y los amorreos y hicimos frente y lo vencimos. Ahora, analiza y reflexiona, amado y amada hermana. ¿Qué está entenebreciendo el entendimiento? ¿Qué te pone a dudar? ¿Qué debilita tu vida espiritual? ¿Qué te roba la oración? ¿Qué te roba el estudio de la escritura? ¿Qué te roba la consagración? ¿Qué te roba la predicación de la palabra? ¿Qué te roba el ser usado en sanidades, en liberaciones, en hablarle a las personas? ¿Qué te aparta? ¿Será un trabajo? ¿Será algo de tu alma? ¿Será algo que no has querido dejar o renunciar? Porque este es el momento para hacerle frente, porque mira que es un enemigo.
los sidonios y los amorreos son enemigos permanentes. En todo momento son incisivos. Por eso el término senir, los amorreos llaman a Hermón, a eso que hace morir, lo llaman senir. O sea que es incisivo, puntiagudo. En todo momento te está generando mal, te está generando un tropiezo. Quieres levantarte, quieres servirle al Padre Eterno, pero se levanta y comienza a estropear tu camino. Tiene la intención de leer la escritura, de estudiarla, de acercarte, tiene la intención de orar, de tener tiempos de comunión y unión con el Padre, y se levanta ese senir, ese ser puntiagudo, incisivo, a decirte no puedo, no entiendo, nadie me explica, mira lo que hace. Ahora, eso para tu propia alma, pero imagínate cuando pone en contra tuya, tu alma la pone en contra de tus propios hermanos, de tus propias hermanas. Ten mucho cuidado, recuerda que al lado de personas que estén en esa condición en entenebrecida, lo único que tú vas a lograr es terminar entenebrecido. Tú no puedes esperar que haya luz al lado de alguien que está en tinieblas. Y eso es una decisión tuya. Y aquí tenemos que pedirle al Padre Eterno que nos libere. Nos libere de emociones, sensaciones y sentimientos. Ten mucho cuidado con lo que maquinas acá, con lo que hablas acá. Y si es necesario, corta con eso. Mira, es mejor agradar al Padre Altísimo y guardar tu alma de esta situación de estar entenebrecido que estar agradando a personas que están en esa condición. Yo te aseguro que con el tiempo te vas a dar cuenta que de esas personas, lamentablemente, no vas a sacar nada. Personas que hablan mal de ti a tus espaldas, personas que hoy en día están como amigos tuyos, los confidentes, y al cabo del tiempo están hablando mal de ti, están hablando mal del Padre, están hablando mal de la obra. ¿Qué puedes esperar de ellos? ¿Luz? ¿Te van a levantar? ¿Te van a bendecir? Te quiero decir que no. Lo único que van a hacer es entenebrecer tu vida, van a entenebrecer tu entendimiento y van a acarrear una muerte espiritual. Toma decisiones, amado y amada hermana. Apártate de los tales, dice la Escritura. Ahora encontramos el verso 10, otro término. En el verso 10 dice, todas las ciudades de la altiplanicie, todo Galaad y todo Basán hacia Salca y Edrei, ciudades del reino de Og de Basán. Aquí encontramos ya tres términos, uno que ya habíamos estudiado que es Galaad y otros dos nuevos que es Salca y Edrei. Mira lo que significa Galaad. Galaad significa pervertir, revolcar, dañar tu testimonio. Y dice que lo conquistaron también. Y saben, Salca significa andar y Edrei significa violencia. Entonces, tomemos esos tres términos de los que nos habla el verso 10 y permitamos que el Espíritu nos permita comprender qué quiere decirnos el Padre. Quiere decirnos que en tu camino y en tu camino y en mi camino, en nuestro andar, de manera violenta, tienes que quitarte todo lo que te dañe el testimonio, todo lo que pervierta tu testimonio. ¿Sabes? Todo lo que te robe la integridad, todo lo que te robe la lealtad, todo lo que te robe el amor propio y el amor por tus siervos y por tus siervas, por tus hermanos. Todo lo que te haga pervertir tu camino. Mira, no hay nada más terrible que le pueda pasar a un siervo y una sierva, y con temor en mi alma le pido al Padre que nos ayude a todos, dañar un testimonio, dañar el testimonio. Testimonio que le puede haber costado a la persona formar y levantar por años, décadas. Y mira que lo vamos a ver y lo estamos viendo y ya lo hemos visto. Siervos de 20, 30 años de un ministerio pervirtieron el testimonio, no cuidaron su camino y bajaron la guardia. ¿Qué pasó? Adulteraron a su esposa, se prestaron para ilícitos, resultaron con relaciones con personas delincuentes. Después de 20, 30 años de ministerio, sirviendo, hablando
la Santa Escritura, el Santo Rollo, y pervirtieron y no cuidaron, y ya ni siquiera pudieron con violencia poder mejorar el testimonio. En algunos les costó la vida. Y yo recuerdo de una manera muy especial lo que habla el capítulo 18 del libro de Ezequiel. Dice que al justo que pecare, ninguna justicia le servirá. Y es algo que debe establecer nuestra vida en un principio. Porque no, mi amado siervo, mi pastor, me enseñó a mí que no importa cómo comiences, sino cómo terminas. Los últimos años de vida son los trascendentales, el cómo tú y yo llegamos a la presencia de Dios. Y podemos llevar 20 años en un ministerio, pero si todavía te quedan 30 años de vida, los 20 que pasaron ya no importan, importan los 30 que vienen. Y los 5, los últimos, el último instante de vida, es lo que realmente va a determinar todo este tiempo de aquí en adelante, es lo que va a determinar el poder llegar apto, digno, con un testimonio correcto. Dice el verso 11, Og, rey de Basán, era el último superviviente de los refaítas. Su lecho es el lecho de hierro que se halla en Raba de los amonitas, de 9 codos de largo por 4 de ancho, en codos corrientes. Te sugiero que cuando te encuentres ese tipo de versos, detente en cada palabra, que te va a dar una riqueza espiritual tremenda. Porque dice, bueno, pero ¿qué de especial tenía o por qué a Moshe el padre lo inspiró a describir el lecho donde dormía el rey Basán? Entonces, comencemos a mirar palabra por palabra. Comencemos a mirar palabra por palabra, entrando en la recta final de esta primera parte del capítulo 3 de Devarim. Menciona la palabra refaítas. Los refaítas son gigantes. Sus antepasados eran los hijos de Anac. Entonces, esto nos muestra que estos gigantes, es un gigante. Y un gigante se entiende como personas de la antigüedad que acababan con los pueblos. Y en el presente significa cosas que son difíciles de superar con la mano natural. Eso significa gigantes. Ahora, menciona Rabá, ¿sí? Grande, es un término que significa grande, que significa excesivo, y otro término que es Amón, que significa eclipsar. Entonces, vuelve y el Padre nos dice, ten cuidado porque es excesivo, son excesivas esas cosas que están ocultas y debemos quitarlas. Pero al mencionar cama de hierro, mira tan interesante lo que significa cama. Cama significa, es un término hebreo que es mita, con doble T, mita, y viene de una raíz primitiva que es natá. Y natá significa desplomarse, significa torcer, significa desviar. Eso significa cama. Y hierro significa barcel, término hebreo barcel, con B larga y con Z, y significa agujeros, perforar. Entonces lo que nos está diciendo el verso 11, terminando esta primera parte, es que ten cuidado porque hay cosas excesivas que están ennegreciendo y ocultando muchas cosas de tu vida y que para ti son grandes gigantes y están entrando en lo más íntimo y están haciendo desplomar, abriendo unos agujeros que son muy grandes y tienes que tener cuidado porque si caes en ellos no vas a poder salir. O sea, es tan impresionante lo que el Padre te dice y nos dice en el verso 11, porque hay gigantes que no has querido enfrentar. ¿Por qué? Porque han de manera excesiva tomando el control de muchas áreas de tu vida. Y eso está ocultando, te está eclipsando, te está cubriendo, te está ennegreciendo, te está oscureciendo. Y tienes que tener cuidado porque allá en la intimidad de tu alma, en lo profundo del lecho, se está desplomando todo lo que el Padre ha edificado en ti y está abriendo un hueco tan profundo que si caes en él, no vas a poder salir. Es un llamado de atención, es una advertencia, porque es algo que tú
En la intimidad sabes que está. No es algo que esté oculto. Por eso aquí Moshe, en este verso 11, el Padre se tomó la tarea por su santo Rúa de darnos esta indicación y por eso describe la cama, describe el lecho, describe, no es que la cama era una cama de hierro, dice. Y esa combinación de palabras, cama de hierro, significa que es algo que es muy fuerte, pero que genera huecos y perforaciones en tu alma que hace que te desplomes. Mira, cuando tú quieres tener algo bien sólido, cuando tú quieres tener ¿qué le pasa a una pared del cimiento de una casa si tiene una grieta? Tarde que temprano la grieta se comienza a hacer grande, se comienza a hacer grande, se comienza a hacer grande. ¿Y qué pasa con el muro? ¡Puf! Se desploma. Eso es lo que el Padre está diciendo. Hay que tener cuidado porque si en la alma hay estas grietas y estos huecos, tarde que temprano tu alma y tu vida se va a desplomar. Entonces es un trabajo maravilloso conquistar, maravilloso hacer frente y recibir un llamado. Pero si tú lo vas a hacer con grietas en el alma, tarde que temprano te puedes desplomar. Y lo más peligroso de todo esto es que no te desplomas solo, te puedes arrastrar a muchas personas, arrancando con tu propia familia. Amados hermanos, terminando esta primera parte del capítulo 3 de Devarim, esperamos que el Padre Eterno te siga instruyendo y te siga enseñando y puedas poner por obra esta pequeña enseñanza. Nos vemos muy pronto en una próxima oportunidad y vamos a seguir con la segunda parte del capítulo 3 de Devarim, que con toda seguridad puede bendecir y va a seguir bendiciendo tu vida y tu familia. Shalom y bendiciones para todos.